Estapa quinta, así en la tierra como en el cielo, claro que yo le creo Pedro Pascasio, no solo porque en el tiempo de nuestra amistad me he dado cuenta de que no es propenso a la mentira, sino porque ese otro muchacho que lo acompañaba cuando usted capturó a Barreiro se encargó de cortárselo a los soldados y en menos de nada se enteró todo el ejército patriota. También se supo, porque en esto nada quedó oculto, que el general español le mostró un cinco lleno de monedas de oro, morrocotas, y se las ofreció como precio por su libertad, y que usted lo único que hizo fue presionarle la lanza en el cuello hasta sacarle sangre, con lo cual el prisionero no tuvo otro remedio que andar hasta el patio de la casa de postas, donde estaban celebrando la victoria tanto el general Bolívar como sus inmediatos colaboradores, capitanes y generales, que el ascenso y la recompensa quedaron inscritos de puño y letra libertador en el reverso de folio 8 de su copiador de órdenes, con fecha 31 de agosto de 1919. Y ahí se van a quedar escritas como testimonio en el país que todavía no nace y que se va a llamar Colombia, la gente de plata al suelo, la que siembra, la que edifica el progreso, la que pone los muertos en la guerra, siempre será burlada por los que tienen el poder. Pero ahora estamos apenas a finales de octubre. Hace pocos días también cumplió 12 años y hace un par de semanas volvió del frente de batalla porque sin que usted supiera por qué y sin que nadie se encargara de darle una explicación. Lo licenciaron junto a casi 100 soldados boyanceses y lo dejaron abandonado, sin recursos, ni ascenso, ni graficación, en las orillas del gran río de Magdalena. No es que yo hubiera ido a la guerra para conseguir dinero. Ya sabe que en las guerras todo el mundo pierde, hasta los que ganan. Cuando el tal Barreiro se mostró ese momento de oro, sentí rabia porque dije, se compró una oveja, pero no una persona. Yo y mis taitas y virtudes y Juvenal y el tío Jacinto, 100 como nosotros y miles, 100 miles. Nacimos para trabajar en lo de otros y no tener ni 3 adobes ni la mitad del cuarto de un terrón. Pero así deben ser las cosas. Dicen que mi Diosito hizo el mundo, pero como era el primero que hacía no tenía práctica y todo le salió chueco. A mí me pasó lo mismo cuando hice mi primer caballo con una vara de tuno. Apenas tenía una oreja y andaba de medio lado con los borrachos o los aguaceros. Y ahora aquí estoy otra vez. Sigo donde los patrones Leivas, con mi familia, como si no hubiera pasado nada. Pero yo sé que si paso con el negro José, con don Ignacio Sandoval, que no me dejará mentir, y con otros peones, les llevamos
los caballos frescos a los soldados para que sacaran corriendo a los chapetones de ese pantano donde ya tenían toda la ropa. Supo que el negro José mató con su fusil a un español que debía ser como capitán del tiro. El negro fue dar al otro y ahí se acabó la batalla. Y dicen que con eso se ganó los patriotas. Me volteó el trasero. Es que lo haga la libertad y yo siga sin nada de nada. Y el amor tenía que llegar con sus pasos contados, poco a poco, como quien avanza por una cuerda floja o por un campo recién sembrado de trigo o por un rosal. Pasaron los años, 10, 13. Pedro Pascasio Martínez Rojas seguía bajando en tierras de los Leiva, ya fuera en la casa de Belén, en la hacienda del Encenillo o en otra cualquiera de sus fincas. Su hermana Virtudes se había ido de la mano de un chalán y ahora vivía por los lados de Piedecuesta de Juvenal. Nunca volvió a tenerse noticia y Pedro pensaba que mucho más adelante, no solo en el territorio de la Nueva Granada, sino en toda América, la gente seguiría desapareciendo casi siempre, tragada por las fauces insaciables de la violencia. Su tío Jacinto trabajaba como mayordomo en Santa María. Su padre, José Mercedes, había muerto en una riña en una de las fondadas que marcaban la salida de Belén hacia Cincelada. Su madre María del Niño Jesús seguía cocinando para los Leiva, en cuya casa ahora mandaba y desmandaba Alberto. El muchacho de alguna vez había jugado con Pedro en los espacios del recreo, en las pocas veces en que el niño de los concertados se mezcló con el de los patrones. Ya nadie se acordaba de las batallas grandes, o al menos habían olvidado cuidadosamente el papel que Pedro jugó en ellas. Si acaso, don Manuel Salcedo contaba como con solo su espada cruzó primero que todos los patriotas el puente para ir acorralando a los realistas. El general Simón Bolívar acababa de morir en Santa Marta, traicionado, vilipendiado. Los anteriores en los abusos de autoridad y en el atropello a los que podían ofenderse, la libertad continuaba siendo un sueño en el que ya casi no creía nadie. Las guerras civiles comenzaban a sentar sus reales en los más diversos rincones del país. Pedro seguía sacudido por sus visiones del futuro. Cada vez les tenía más miedo, porque los años por venir eran terribles. Estaban marcados por el odio de los partidos, la ambición, la corrupción administrativa, la deshonestidad, la barbarie.
Por esa época de comienzo de 1831, Pedro había dejado de soñar con cementeras, porque sabía que nunca serían suyas. Cortaba leña de los bosques para ofrecerla en las casas del pueblo, para los fogones y los hornos, y ya era común verlo bajando de las colinas con la carga de la espada, con el pretal marcándole la frente. Y en medio de todo eso, el amor que había tenido inútiles las alas por los constantes golpes de la adversidad, las abrió y entrenó su vuelo, que es siempre repetido y siempre nuevo. La desinstantaria de los sentimientos de Pedro Pascasio fue una muchacha de sus mismos años, que tiempo antes había quedado viuda, porque uno de los guardias criollos que cuidaban el retén del molino le pegó un par de apuñaladas a su marido en una riña en cantina. Cuerpo y el alma, sin entrenar, y se dejó conquistar por Pedro, que era un mocetón fornido, campesino como ella, y se casaron en la madrugada del 15 de junio de 1831, cuando el alma de Pedro Pascasio todavía guardaba el luto que lo acompañaría durante el resto de su vida por la muerte de su general Bolívar. A la iglesia los acompañaron Jorge Espiñán y Nicolás Silva, hermano mayor de Margarita. El cura Antonio Maldez les dio su bendición. Menos una ventana, la cual mira la felicidad ajena, para tratar de imitarla con la propia alegría. En el anochecer de ese 15 de junio, Pedro y Margarita llegaron a la casa en donde vivirían mientras los Leiva no dijeran lo contrario. Los cercaba la timidez, el miedo al otro desconocido, que en el curso de los años tiene que convertirse en nuestro espejo para que seamos también su espejo de claridades y de sombra en los instantes y la eternidad. Pedro le cerró el paso a sus premoniciones y le abrió las manos a esa mujer a la que el dolor y la sangre habían salpicado con el asesinato de su esposo. Se refugió ella en los brazos duros del leñador, que se hacían tiernos para acogerla y consentirla. Con las primeras sombras descendió la neblina desde la cumbre de Timbet, y los dos iban quedando solos, enfrentados al inevitable descubrimiento de sus cuerpos y de sus almas. Contaban los arrendajos y las mirlas entre los tunos y los cucharos. Es que escuchaba distante el ruido del agua que rodaba entre las piedras y se callaba el viento para que el amor se cumpla. En medio de esas vidas rotas, para el atropello cotidiano, la pasión edifica su reino, tal como entre las zarzas se alza una flor, como no podrían abatir. En su
reinar incansable buscando consolidar la libertad de América, Bolívar volvió a pasar por Belén en 1821. Se detuvo una noche en la casa de su amigo, el general Juan José Leiva. La visita no tuvo mayor resonancia en el pueblo, no hubo campañas al vuelo, ni se quemó pólvora, ni se preparó una gran recepción. Apenas unos pocos acudieron a la casona, ubicada en la esquina de la plaza principal, entre ellos don Manuel Salcedo, el cura Feliciano Mariño, José María Valderrama y Silverio Niño, a quien el Libertador le agradeció el envío tan oportuno de los caballos, que hicieron posible la carga de los llaneros, que recibió la batalla del Pantano. Pedro Pascasio los miraba desde el corredor, y una sensación difícil de identificar le olía por dentro. Su general Bolívar había acaso olvidado la forma como le entregó al comandante del ejército real. En pocos meses ya no recordaba que le había cuidado al muchacho y al palomo, porque cuando llegó a la entrada de la casa y desmontó del potro blanco que Calcía le había regalado, Pedro estuvo listo para recibirle las riendas y llevarse el caballo a los corrales. Palomo relinchó, como si lo conociera, y el Libertador apenas le pasó la mano por el pelo, siempre rebelde, y después pareció olvidarlo. Vio a Bolívar como más enjunto, la piel de la cara más oscura, perdido el brillo de los ojos negros, y supo con esas que llamaba sus malditas premoniciones que antes de 10 años los esfuerzos de los combates, pero sobre todo la ingratitud de los hombres, para quienes procuraba formar un mundo mejor, le quitarían la poca vida que iba quemándole. Por eso, aunque la indiferencia del general le dolió muy adentro, se fue a la pesebrera y empezó a hablarle al palomo y a contarle cómo lo habían dejado tirado en honda la relación de sus padres al verlo llegar. Forasteros, sino entre propios y propias, es decir, entre hermanos. Qué curioso. Esas guerras entre personas de una misma nación son como los odios entre personas de una misma familia, feroces, liberales, conservadores, radicales, nacionalistas, históricos, partidarios de la regeneración. Todos hijos de esta misma tierra, todos parientes pobres, que duda cabe en la paz. No somos sino bueyes de carga, y en la guerra, carne de cañón. Veo esas batallas sangrientas, fratricidas, espantosas matanzas que duran 15 o 20 años del mismo sitio, y que dejan los campos sembrados con miles y miles de muertos. Los hombres no le sembramos a la tierra un río ni una madrugada, solamente al llenamos de cadáveres, y más allá será peor. Una mano despiadada borrará del tablero las palabras escritas, arrancará la sonrisa
de los niños y las cometas en agosto arrasará comarcas y ciudades, y los turcos ya no darán mazorcas, sino granos de pólvora y puñales. Todo eso le dije en nuestra última charla, y usted me dijo, Pedro, no más, por Dios, no más. Volvería a visitarla, se dijo Pedro incorporándose, y se traería una mata de violetas, porque estaba seguro de que a través del milagro de las raíces de los ojos azules de Aurora subirían para mirar el mundo y llorarían en silencio por la oscura tristeza del futuro. Parece que ya otras personas importantes habían pensado lo mismo que los señores Quintaja y Peña, y que hasta le habían solicitado al Congreso de los Estados Unidos de Colombia, por medio de un papel escrito por la Asamblea Legislativa del Estado Soberano. Ingratitud y las traiciones lo mataron, sino en un retrato colgado en la pared, y yo casi caigo de rodillas, y nadie pudo evitar que se me salieran las lágrimas, porque para mí y para todos los que vivimos en estas antiguas tierras españolas, él fue como un papá, como somos los taitas, que nos quitamos la comida de la boca para que a nuestros hijos no les falte un pan, aunque después se vayan como se me fueron los míos y como a mi general Bolívar, se le largaron todos, y ahí dijeron que me iban a pagar una pensión que me darían por la ley 25 pesos mensuales. Y ya vamos para 3 años, y de eso no hemos visto ni siquiera un real. Y mirando al futuro, sé que nunca pagarán un cuartillo. Mejor pan de Belén y de todas las tierras que lo rodean. Pase por frente a la casa donde estuvo la escuela. ¿Cuántos años hace que se nos fue la señorita Aurora Montes? Ya ni me acuerdo, pero ella sigue viva dentro de mí, mucho más viva que yo mismo, porque a mí me han caído eso que llaman los almaneques, pero ella sigue teniendo los mismos 45 años de la época en que hizo nido en mi recuerdo. Ya solo quedan los sentimientos. Pero cosa rara, la pared donde estaba el tablero todavía no se cae. Me quedé mirando la tabla negra, que ahora es color humo. Busqué las palabras que escribí hace un montón de años y no encontré ninguna. Y eso me dolió. En el fondo del alma me dolió mucho. Más de lo que un día me dolerá mi muerte. Porque para esta nación enferma yo había escrito, como si fuera un médico, la receta que podría salvarla, y que eran apenas unas recomendaciones: el respeto, la honradez, la lealtad, el valor, la libertad, la igualdad, la paz, el amor y tal vez otras, que así como desaparecieron del tablero, también se han ido borrando de esas pizarrones. Por entre los ensillones, en cenillos, y los garrochos se fue metiendo la neblina.
Venía quizás desde la altura de Tibet y se regaba a paso lento por todo el valle, borrando los ranchos y los caminos. Se descolgaba desde los gajos de los alisos y los sauces. No alcanzaba a llenar de círculos concéntricos el agua fugitiva de las quebradas. Sentado desde un banco de madera bajo el alero que protegía de las lluvias de marzo el pequeño corredor de la casa. Pedro Pascasio la vio acercarse y estiró las manos, como para retenerla porque sintió que algo se le iba, quizás la memoria, tal vez la vida, por su largo contacto con los árboles. Pedro podría jurar que ellos sabían cuándo se les iba a terminar la existencia. El reumatismo de los años les volvía inútiles las rauces. Supo que era su hora. 68 años de andar en el mundo, de esperar la justicia, de aterrarse con las visiones del tiempo, que vendrían de no tener donde caerse muerto, la tierra era tan grande. 78 años compartiendo los días y las noches con los que se marcharon antes que él, viendo desmoronarse su familia, que no era solamente Garita Silva y sus 7 hijos, sino todo lo que alguna vez, de alguna manera, eran desplazados de la felicidad. Entró al cuarto y vio que Bernabela no dormía, que tenía los ojos muy abiertos y en ellos bailaban las preocupaciones y el insomnio. En la hora le dijo, es la hora, le dijo. ¿La hora de qué? De arreglar cuentas con el que me colocó sin darme antes siquiera una mínima preparación. La tarea de vivir, procuré no olvidarme muy pronto. Hablé de mí para que la muerte no me gane la última batalla. Yo sé que dentro de un reguero de años las palabras que escribí en el tablero de la escuela y que borraron los aguaceros y el viento reaparecerán en la voluntad de mucha gente. Ese es al menos mi mayor deseo, porque yo quise una patria en paz, limpia, amorosa y libre. Y no sé si moriré con la esperanza, o si la esperanza morirá conmigo. Después volvió al corredor y la vio emerger de entre la niebla con su paso menudo, sus ojos azules y siempre iluminados, su voz que le había pintado el mundo de colores. Señorita Aurora, dijo, y en el viento corazón le repicaron las campañas del Angelus. Ella le tendió la mano, y Pedro Pascasio Martínez Rojas, armado del hacha que le permitió sobrellevar la vida, de la lanza que le dijo saborear la gloria, se acercó a ella y poco a poco se fueron metiendo dentro de la niebla, que venían quizás desde la altura del Timbet, y se regaba a pasos lentos por todo el valle, borrando los ranchos y los caminos.